Vamos a presentar la próxima charla. La próxima charla trata de los destinos turísticos inteligentes y su abordaje en Argentina. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Gonzalo La Rosa. Él es contador público y analista en informática de la Universidad Argentina de la Empresa. Es diplomado en Smart Cities de la Universidad Austral Argentina y cursando el máster en Smart Cities de la Universidad Isabel I de España. Diplomado en el programa Cómo gobernar ciudades hoy de la Universidad Austral. Gestor en destinos turísticos inteligentes, de acuerdo a la norma UNE 178.501 de AENOR UNE España. Es director ejecutivo del Instituto Ciudades del Futuro, Argentina, secretario técnico administrativo de la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes, secretario de Comisión de Ciudades y Comunidades Sostenibles de IRAM, Argentina. Es coordinador de la Diplomatura de Smart Cities de la Universidad Austral. Es miembro del Consejo Asesor de la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina. Es consultor experto en financiamiento multilateral para el desarrollo, organismos como Banco Mundial, BID, CAF y PNUD. Experto en transformación digital y nuevas tecnologías, diseñando políticas públicas orientadas a la sostenibilidad, innovación y modernización para gobiernos locales, provinciales y nacionales de Latinoamérica. Es docente universitario de posgrado de la Universidad Austral, UCA en Salta, de la Diplomatura en Ciudades Inteligentes y Sostenibles y Destinos Turísticos Inteligentes, y la Universidad Nacional de La Plata. La verdad que es un placer, un gusto y un honor tenerte, Gonzalo, en nuestro Hablemos de Turismo en Bahía Blanca. No, por favor, el gusto y el honor es mío. Muchas gracias por la invitación, Julia. Siempre es interesante estar contando las experiencias propias, pero también las que son desarrollos colectivos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en este caso a mí me toca hablar de destinos turísticos inteligentes, pero también sabemos que en Bahía Blanca tienen un abordaje muy interesante en todo lo que es el marco de ciudades inteligentes. Ustedes tienen mucha tecnología, tenemos muchos conocidos que han trabajado también con el municipio, así que bueno, para mí es un placer, incluso hasta un desafío doble, ¿no? Porque en comunidades donde ya el tema se está tocando, ¿no? Uno tiene que contarlo desde otro lugar. Así que muchísimas gracias por la invitación. Yo, si les parece, voy a compartir pantalla. Tengo una presentación como para mostrar algunas cosas. Permiso, ¿eh? Ahí está. Porque a mí me gusta igual ir hablando siempre con alguna imagen y con algo para ir mostrando. De todas maneras, igual, Julia, si les parece también, lo vamos conversando, me van interrumpiendo, o no sé, después habrá algún espacio seguramente para dudas, consultas, o bueno, eso como ustedes quieran, lo podemos hacer también en formato conversatorio. Pero sí es importante por ahí definir algunas cuestiones, algunos conceptos que cuando nosotros hablamos de un destino turístico inteligente, lo primero que sale, digamos, que viene a la mente es, bueno, y yo siempre cuento una anécdota, me apropio de una anécdota que cuenta siempre Andy, que por ahí está conectado, Andrés Iperovich, que estuvo antes, que es muy graficadora, ¿no? Ahí está. Yo te robo la anécdota, Andy, siempre, que está muy buena, que cuando hablaba cuando empezamos con los destinos turísticos inteligentes con Andrés, y que fue justamente el primer municipio acá en Argentina, San Antonio de Areco, con Andrés, ahí y conmigo trabajando en el plan estratégico turístico, llevamos a Enrique Martínez Marín a San Antonio de Areco, justamente para tratar de iniciar un camino con ellos y con Enrique Martínez Marín, que es el presidente de Segitur, el que empezó con toda la ola de destinos turísticos inteligentes en España. Y alguien le dijo a Andrés, no, pero ¿qué es esto de destinos turísticos inteligentes? No vamos a estar cambiando a los gauchos por robots, ¿no? Entonces, ahí siempre viene el desafío de explicar un poco, y esa anécdota muy graficante, es justamente el qué significa un destino turístico inteligente, ¿no? Y más allá de explicar el abordaje que le queremos dar, hay que también entenderlo y contextualizarlo en la situación actual en la que estamos, en lo que nos toca vivir.
Voy a empezar, si les parece, con una definición de destino turístico inteligente de España, ¿sí? Que es obviamente el modelo que nosotros inicialmente analizamos, y por supuesto fue una referencia obligada, que hablan de un destino turístico innovador, ¿no? O sea, en principio plantean la necesidad de la innovación, después dicen que tiene que estar consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno, incrementa la calidad de la experiencia y mejora la calidad de vida de los residentes. Obviamente, esto nosotros tenemos que pensar en que el abordaje de un destino turístico inteligente en Argentina, si bien podemos tomar algunos de estos conceptos de referencia, tiene que ser distinto, porque nosotros en Argentina y en Latinoamérica vivimos, según la CEPAL, en la región más desigual del mundo, tenemos muchísimos desafíos, en el medio también tenemos esta situación de pandemia que nos toca vivir, que tanto afectó al turismo, con lo cual, cuando empezamos con largas charlas con Andrés y con los equipos técnicos del instituto y de la red, de cómo aplicar, ¿no?, el concepto de destino turístico inteligente acá a nuestro país, aunque había algunas cuestiones que nos parecían interesantes, en el abordaje que le daba Segitur, digamos que había otras que teníamos que cambiar, ¿no? Aspectos como la inclusión, ¿no? La sostenibilidad social, aspectos como tecnológicos como la conectividad, que tenemos que resolver también acá en nuestro país todavía, o eso de hablar de una infraestructura tecnológica de vanguardia. Eso quizás en Europa tienen un desarrollo más avanzado, pero nosotros en algunos aspectos también tenemos que desarrollar infraestructuras tecnológicas en todos los niveles del Estado, tanto nacional como en las provincias, y mismo también, ¿por qué no?, en los municipios, ¿no? Siendo los que definen la territorialidad de algo tan básico como, por ejemplo, las antenas de conexión de celulares y los puntos Wi-Fi. Así que bueno, repensamos un poco, ¿no?, la estrategia de un destino turístico inteligente, y definimos nosotros una gestión, pero aparte nos basamos en algo tan importante como lo que es la gestión de los datos. Y acá me detengo un poco porque todos sabemos que en los últimos años, no sé, dependiendo de qué autor se tome, pueden ser 15, 20, 5, pero en el siglo XXI, los datos han generado una revolución, para bien y para mal. Entonces, nos parece sumamente interesante, por supuesto, contar con información para desarrollar políticas públicas de manera científica o empírica, para monitorear esas políticas públicas con información relevante y también considerando que hay indicadores que tienen que medirse. Vamos a la situación que vivimos, ¿no? En donde la gestión de la información al momento, al instante, te permite saber la ocupación de las camas, por ejemplo, en el medio de una pandemia mundial. Entonces, fíjense la importancia de tener información al día. Y llevándolo al lado, aparte, consideremos también que, según algunas estadísticas, el 90% de los datos que existen hoy en la nube, en el ambiente o en el entorno, fueron generados en los últimos 2 años. Es decir, la generación de información o la generación de datos para transformarla en información es tan grande que uno también tiene que empezar a pensar en que esta revolución de datos tiene que estar siendo abordada en nuestro país sin ningún lugar a dudas, y para eso obviamente tenemos que empezar a desarrollar acciones que tengan que ver con esa soberanía digital que queremos buscar en nuestros territorios locales, en nuestros municipios, en las provincias y en nuestro país como nación. Entonces, lo primero que dijimos fue, bueno, pensemos en los datos. Un destino turístico inteligente es un destino en el que todos los actores recopilan y comparten datos. Todos los actores recopilan y comparten datos. Y comparten datos, justamente, ¿no? Algo tan importante como compartir esa información, para ser analizados y transformados en información para la planificación, gestión, gobernanza y monitoreo de estrategias turísticas y promocionales. Y acá hay algo que también es importante recalcar. Esos datos o esa información tienen que volver a los mismos actores. Es decir, acá la única forma de lograr una información de calidad
es que varios actores contribuyan a lograr esa información, pero que esos actores sean también los que la utilizan. Y esto es un cambio de paradigma, un concepto muy importante, pero que es hacia donde tiene que ir, obviamente, la ciudadanía. Por supuesto, respetando la propiedad privada y respetando, obviamente, la privacidad de las personas en términos de los datos, ¿no? Hay datos que deben ser anónimos, y eso, por supuesto, que se tiene que mantener. Y después logrando, obviamente, en función de estas políticas públicas o esta gestión de estrategias turísticas o promocionales, que el destino sea sostenible con todo lo que eso implica, seguro e innovador, ¿sí? Mejorando, por un lado, la experiencia del turista, que está bien. Nosotros entendemos que en el marco de un destino turístico, el turista es quien, en definitiva, viene al destino y hace su gasto en servicios turísticos, y es lo que contribuye a un derrame económico. Pero también tenemos que pensar que el centro de cualquier gestión en el marco de una ciudad siempre tiene que ser el propio ciudadano. Es decir, lo que uno tiene que hacer es siempre impactar en la mejor calidad de vida para los habitantes. Por eso también, en ese sentido, sí tomamos esa última parte de la definición de Segitur como una definición mandatoria para todos nosotros. Entonces, definimos como 5 ejes de abordaje de los destinos turísticos inteligentes, ¿no? Por un lado, la generación de un trabajo en red. Por otro lado, la definición de metodologías. Creemos firmemente en el desarrollo de metodologías. En tercer lugar, la utilización justamente de estos datos para desarrollo de herramientas y de sistemas de inteligencia turística. En cuarto lugar, obviamente, generar espacios de discusión, de difusión, de interacción y de capacitación para todos los actores, porque son temáticas nuevas, son temáticas que quizás tenemos que ir madurándolas, tenemos que construirla entre todos. Entonces es importante también esa diseminación, y por supuesto la necesidad de generar espacios de formación y de capacitación, de generación de competencias y de mejora de ese talento humano tan necesario para, por ejemplo, interpretar los datos. Entonces, lo primero, obviamente, que con Andrés, con Mauro Beltrami, bueno, con Nadia Colo, con varios de los que empezamos trabajando en el instituto en esta temática, fue tomar la experiencia de la Red Española y diseñar, con sus adaptaciones, la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes, ¿no? Que lo consideramos como un espacio de intercambio, de experiencias, de formación, de capacitación, de diversas cuestiones, para que todos los actores también estén conversando sobre DTI, pero también intercambiando metodologías, desarrollando y juntando empresas de tecnología, universidades, organizaciones no gubernamentales que hacen algún tipo de abordaje sobre la temática con esos gobiernos locales, con esos municipios y con esos destinos, con el objetivo, obviamente, de la definición que teníamos recién. Y la verdad que desde mayo, finales de abril, lanzamos la red, y desde mayo tenemos más de 130 municipios adheridos a la red que tienen la intención de iniciar ese camino para convertirse en un destino turístico inteligente. Pero también el desafío, no sé si esto ya lo han contado, pero bueno, el desafío era también generar en esta red una legitimidad, es decir, que la red sea hecha para y por los municipios. Entonces, nos pareció también adecuado que exista una comisión directiva, y que esa comisión directiva tenía que ser, obviamente, elegida por cada uno de las regiones y por cada uno de los municipios. Así que se hizo una votación y se eligió a Marisol Martínez de San Antonio Este Las Grutas como presidenta de la red. Bueno, tenemos 2 vicepresidentes, y después tenemos un vocal por cada región, en este objetivo de darle territorialidad, ¿no? En este objetivo de que los cambios siempre sabemos que se hacen desde un abordaje más local, ¿no? Entonces, es importante también, en un país tan grande como el nuestro, que nosotros podamos tener representantes regionales en la red, que sean los que también traccionen y lleven adelante las acciones que nosotros promovemos, pero que también traigan las demandas
de cada uno de los municipios y de cada uno de los sectores. En segundo lugar, metodologías. Bueno, en el instituto somos, podemos decir, amantes de las metodologías, nos gusta siempre leerlas, estudiarlas, compararlas y adaptarlas a nuestra realidad. Y ahí tenemos metodologías que por un lado establecen, o marcos metodológicos que por un lado establecen formas de trabajar, ¿sí? Justamente un método de trabajo, y también tenemos marcos metodológicos que por ahí establecen indicadores, ¿sí? Que justamente en este sentido de diseñar planes de acción o diseñar políticas públicas basadas en evidencia y obviamente tratando de tener los datos necesarios, los indicadores para nosotros son un aspecto importante y mandatorio como creyentes justamente de este empirismo. Y en ese sentido analizamos muchas metodologías, seguramente acá no están todas, pero sí son en las que más foco hemos puesto. Por supuesto que son la mayoría internacionales, o todas en realidad. Tenemos, por ejemplo, la de la Unión de las Ciudades Inteligentes y Sostenibles, de Naciones Unidas. Tenemos, obviamente, los ODS, en donde 193 países se pusieron de acuerdo en un marco de acción a nivel nacional, pero obviamente tenemos que llegar a un abordaje a nivel local. Tenemos, obviamente, metodologías del Banco Interamericano de Desarrollo, las que mencionábamos de Segitur o de la Comunidad Valenciana, en fin. Hay muchos métodos que nosotros hemos analizado y para eso hemos desarrollado nosotros un método que el instituto, junto con el equipo metodológico del instituto, el equipo técnico de la red, comandado por Andrés, hemos diseñado o hemos empezado el diseño de un modelo metodológico para la red argentina de destinos turísticos inteligentes. El modelo metodológico nosotros nos basamos obviamente en las metodologías de España, no las voy a comentar acá porque quizás se alarga, pero bueno, después Julia le damos la presentación y ustedes la pueden compartir. De todas maneras, lo que queremos mostrar es que hay adaptaciones que están más metidas dentro de lo que son los subejes, ¿sí? En el caso de la de Segitur que veíamos recién, o en el caso de la de Invatur, que es esta que estamos viendo acá, hay ejes que por ahí se repiten, ¿no? Como innovación, gobernanza o sostenibilidad o temas tecnológicos. Y después nosotros lo que hicimos fue desarrollar un método propio con unos ejes y subejes vinculados justamente a gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, transporte y movilidad dentro y fuera del destino, hacia el destino, marketing y transformación digital, tecnologías de la información y la comunicación e innovación. Y dentro de esto, obviamente, hay subejes también vinculados a ello. Y aparte, en este caso, los ejes y subejes nos demandan a nosotros, por un lado, requisitos, que son los que se tienen que cumplir. Esos requisitos tienen una forma de medición en un formato de autoevaluación, que también diseñamos con muchísimo esfuerzo y con la intervención de más de 30 profesionales. Y en el marco de ese acuerdo metodológico, también definimos un camino que se tiene que trazar, es decir, uno tiene que ir abordando un camino de recorrido, que ese camino, lo que nos parece lo más adecuado es que sea validado en un grupo de estudio y por eso presentamos una iniciativa, una apertura, una solicitud de apertura de un grupo de estudio en IRAM, que ya fue obviamente aprobado y que creemos que en los primeros días de octubre ya se estaría iniciando ese grupo de estudio y a la derecha pueden ver las normas UNE que acompañan nuestro desarrollo, que por supuesto van a hacer referencia, pero porque son normas de destino turístico inteligente, que son UNE es el Instituto de Normalización Española, digamos, es el IRAM español, pero que obviamente lo vamos a adaptar a nuestra realidad. ¿Y qué definimos con esto? Como IRAM, por supuesto que trabaja con los miembros que son digamos, con los miembros de IRAM en el grupo de estudio. Por un lado, y gracias, acá agradecemos obviamente la gestión de ellos también, gracias a una gestión de IRAM hemos logrado que un municipio por cada región al menos tenga una representación dentro del grupo de estudio a través de una membresía especial. Y lo que también logramos es que para todos aquellos municipios que no estén dentro del grupo de estudio de IRAM, hacer un organismo de estudio espejo en el marco de la red para que todo aquel municipio que quiera también ser parte del organismo de estudio, lo haga en el organismo de estudio espejo. Es decir, estaremos interactuando
con el organismo de estudio espejo para ir levantando requerimientos y compartiendo lo que pasa en el organismo de estudio IRA. Así que, en este sentido, también podremos estar incorporando a este análisis metodológico y a este diseño metodológico a todos los actores de la red. En tercer lugar, gestión de los datos, todo lo que tiene que ver con sistemas de inteligencia turística o el uso de la información. Y acá cito a Enrique Martínez también, que es el presidente, como decíamos, de Segitur, que en la última parte de la frase lo que dice es que es importante estandarizar los datos. Nosotros, para pensar en gestionar bien la información, lo más complicado y complejo para consolidar esa información es estandarizar esos modelos de datos. Y acá sin entrar en temas técnicos, informáticos, pero sí es importante confirmar que si yo tengo, por ejemplo, en un entorno turístico, datos de un portal web o una aplicación móvil, datos de un contador de personas o un medidor de capacidad de carga, de puntos Wi-Fi, de cámaras de seguridad, datos de las evaluaciones o lo que cuentan los usuarios de las experiencias turísticas, siempre anonimizados, ¿no? Las pantallas de asistencia, los tótems, los datos de los gastos turísticos, los datos de los ingresos en las estaciones de transporte o de los aeropuertos, ¿sí? Las ventas de los ingresos en museos o en atractivos turísticos. Si yo tengo toda esa información dando vueltas, seguramente la voy a estar recolectando, si tuviera esa posibilidad, en múltiples formas. Incluso también puedo llegar a tener datos propios, encuestas que hago, que las tengo en planillas Excel o en un Google Form. Tengo también quizás información vinculada con estudios estadísticos que hizo alguna universidad. Entonces, hay mucha información que yo tengo que tener. Lo importante acá, cuando uno habla de estandarizar los datos, es que yo tengo que lograr un modelo en donde el turista tenga ciertos atributos en ese entorno de datos, el hotel tenga ciertos atributos, pero sean siempre los mismos, los atractivos turísticos tengan esos atributos y sean siempre los mismos. Entonces, no importa la fuente, el origen de donde yo obtenga esa información, ya sea, como decíamos, de una planilla Excel, de un sistema informático, de las redes sociales, o de la aplicación móvil, o de las visitas de mi portal web, sino que yo tengo que saber información de distintas fuentes, pero siempre, en definitiva, puedo poder ir obteniendo un perfil de un turista que me visita, o que me puede visitar, o que me visitó, o mismo también mejorar esos atractivos turísticos para saber cuáles son los mejor evaluados y de qué manera corregir aquellas posibilidades de mejora. Entonces, en esta estandarización de los datos es donde uno tiene el principal desafío, porque justamente tenemos múltiples fuentes de información y ese es uno de los principales trabajos de la red. Y si nosotros vamos a hablar de sistemas de inteligencia turística en todas partes del mundo, lo primero que se hizo es esto que digo yo, es estandarizar esta información. Acá vemos algunos ejemplos, Benidorm, Montevideo, por ejemplo, el del medio abajo es el de la Ciudad de Buenos Aires, el de Tequila, que es el primer destino turístico certificado por Segitur acá en América, bueno, Badajoz y Valencia, que son dos siempre modelos de inteligencia turística muy renombrados internacionalmente. Entonces nosotros lo que hicimos, bueno, como somos un iHub, digamos, una representación de una fundación europea que se llama FIWARE, lo que hicimos fue, obviamente, comenzar a pensar estos modelos de datos, y como identificamos que había un déficit, no solamente acá en nuestro país, sino también en otras partes del mundo, al menos en la Fundación FIWARE, identificamos esa posibilidad, esa necesidad. Lo que hicimos fue, creamos en esta fundación un grupo de estudio también, basado en una norma de Segitur, que es la 178.503, que es de semántica de destinos turísticos, para analizar esos estándares de datos, para poder diseñar modelos de datos que puedan ser aplicados en todo el territorio turístico argentino, y en todos los destinos que quieran aplicar sistemas de inteligencia turística. Ahora, una salvedad muy importante, la plataforma FIWARE, que nosotros representamos, es una plataforma gratuita, es decir, sin licencia, y es una plataforma de código abierto, es decir, que cualquier municipio que la descargue, la implemente y la instale, podría mantenerla y modificarla. Es decir, también creemos en ese desarrollo local, en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo de conceptos y de capacidades,
y de competencias tecnológicas dentro de cada uno de los municipios. Por eso también es que somos justamente representantes de esta fundación. Este grupo de estudios los vamos a estar, digamos, presentando, gracias de la mano de la Fundación FIWARE, en distintos eventos. Uno es pasado mañana, dos son pasado mañana, en distintos horarios. Uno es en el Congreso de FIWARE, y otro es en la iniciativa Green Cities, y después en el Digital Tourist de octubre. Cuarto tema, digamos, como para ir ya cerrando, también encontramos la necesidad de diseminar estos modelos y pensar todos juntos y todas juntas en estos modelos, así que junto con la Universidad Tecnológica Nacional, con la Regional de Buenos Aires y con Invatur, el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, iniciamos el recorrido de la creación de una feria internacional de destinos inteligentes, que va a ser a finales de noviembre del 2029, bajo el lema justamente Innovación para un turismo sostenible, pero trazado todo obviamente por la pandemia que nos toca vivir, ¿no? Claramente uno de los ejes centrales de la feria va a ser lo que tiene que ver con la aplicación del concepto de destino turístico inteligente para la recuperación del turismo y para lograr ese turismo, ¿no? Que recién Andrés y vos, Julia, tan preocupados, digamos, hablaban de cómo va a ser esa nueva apertura y de qué manera se va a abordar. Ya tenemos 60 municipios que van a ser parte, por supuesto que Bahía Blanca va a ser parte, gracias por supuesto a la gestión de ustedes de este evento, con la posibilidad de que cada municipio tenga un stand gratuito, que eso no es menor, porque lo que queremos es que los municipios puedan identificar esas iniciativas que ya tienen corriendo vinculadas con destino turístico inteligente. Porque uno puede trazar un camino y desarrollar un plan de conversión de un DTI, y eso puede llevar 6 meses, 1 año, 2 años, pero seguramente hay iniciativas que uno ya empezó a levantar y que son atribuibles y que juntas y coordinadas van a ir dándole forma a ese destino turístico inteligente. Entonces, en la feria lo que buscamos es que todos los municipios cuenten esas iniciativas, más allá de promocionar su destino de una manera digital, porque también tenemos que pensar que las formas de promoción de los destinos, incluso también hasta los turistas a los que estábamos apuntando en su momento, quizás son distintos ahora. Entonces, esas nuevas formas de promoción también queremos que se vean mostradas de promoción incluso digital, que sean mostradas en la Feria de Destinos Turísticos Inteligentes. Y bueno, y ahí va a haber un seminario, va a haber un workshop, el seminario internacional, con muchos académicos y varias universidades ya convocadas. El workshop, por supuesto, va a haber exposiciones o expositores, y después va a haber un ciclo de conferencias, muestras culturales y hasta un hackathon de datos en este sentido de darle importancia a la gestión de la información. Y por último, y ya para cerrar, la plataforma de capacitación que vamos a lanzar seguramente durante octubre, más allá de la capacitación que hacemos en el marco de la red. Nosotros tenemos un programa de capacitación en el marco de la red, en donde vamos viendo cada uno de los ejes, de los 7 ejes que veíamos recién de la metodología de la red, en ese programa de capacitación, que es una capacitación gratuita para los municipios. Pero también tendremos en el Instituto Ciudad del Futuro, es una plataforma de capacitación virtual que va a poder tener algunas de las temáticas vinculadas, algunas con tecnología, otras con gobernanza o con planificación de las ciudades o con sostenibilidad, y otras, por supuesto, con turismo o destino turístico inteligente o formas de transformación digital y de estrategias de comunicación y marketing. Así que bueno, queríamos, no sé si pudimos contarles en este poquito tiempo cuál podría llegar a ser el abordaje, o cuál es el abordaje que nosotros le queremos dar a lo que tiene que ver con los destinos turísticos inteligentes en nuestro país, y obviamente tomando modelos internacionales, interactuando justamente para aprender con esas
con esas instituciones de renombre y de relevancia que están recorriendo ese camino ya hace algunos años, pero sí también aplicándolo y adaptándolo a nuestras realidades, no solamente en nuestro país, sino a cada uno de los municipios, porque cada municipio también tiene que tener esa adaptación, esa adecuación de estos modelos. Así que bueno, Julia, no sé si Impecable. te Impecable. parece, ¿qué te pareció? ¿Bien? Muy bien, día felicitado. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos muy contentos de habernos incorporado a la red de destinos turísticos inteligentes. Encontramos un espacio muy interesante de trabajo, de capacitación, y entendemos que es un camino que tenemos que recorrer. Como yo lo vengo diciendo, desde Bahía Blanca hay un gran desarrollo con respecto al gobierno abierto y a los datos, pero no tanto en turismo. Entonces tenemos este desafío que es súper interesante, y la red nos va a dar el soporte para poder hacerlo. Y además nos permite trabajar en equipo, que es lo que necesitamos en este momento, así que la verdad que nos vino bien por todos lados. En cuanto a la charla, por ahí yo lo que rescaté así como puntos principales, una cosa que dijiste y que es obvia, pero hay que repetirla todo el tiempo, que es que el centro de la gestión tiene que ser para el ciudadano, que eso obviamente no nos podemos dispersar con eso, y que tenemos que tener claro que todos y cada uno de nosotros generamos, recopilamos y compartimos datos, ¿no? Entonces ahí es una información increíble que tenemos para trabajar. Por otro lado, todo lo que se pueda conectar, entonces va a estar conectado. Sí. Bueno, vuelvo a decir que tenemos en la audiencia muchos estudiantes, con lo cual esto lo tienen que tener en el ADN de su profesión. Esto es fundamental para tomar decisiones, ¿no? Sí, sin ningún lugar a duda lo que decís, bueno, en principio todo lo que se puede conectar va a estar conectado si no está conectado ya. Cuando uno habla de modelos de estándares de datos, justamente es, bueno, y mismo la guerra comercial de Estados Unidos y China del año pasado, que seguramente todos recuerdan que el año pasado hubo una guerra comercial, un bloqueo, etcétera, que tenía que ver con una suba de impuestos de Estados Unidos y de China. Los sectores en donde se subían esos impuestos eran todos sectores tecnológicos. ¿Por qué? Porque China había liderado el desarrollo tecnológico vinculado con el 5G. ¿Qué es el 5G? Es obviamente la evolución de la telefonía móvil, pero es lo que permite a partir de ahora manejar volúmenes de información más chiquititos para que se conecten máquinas con máquinas. Es decir, para que no sea solamente, hoy por ejemplo, por ahí me pongo un poco técnico, pero es importante que se sepan estas cosas, hoy la información se mueve en función de lo que una persona opere, ¿sí? La idea de 5G es que a partir de ahora la información se mueve en función de lo que se opera en máquinas, y por eso también no es tan necesario que la persona interactúe, entonces la cantidad de información que se manda es más pequeña. Por eso es que Estados Unidos y China han tenido esa guerra, y justamente la suba de todos los impuestos de Estados Unidos tenían que ver con componentes tecnológicos vinculados con China. A lo que voy es que la pelea es por la gestión de la información, por la gestión de los datos. Esa es la pelea del futuro. Yo cuando empecé a estudiar analista de sistemas hace 20 años me di cuenta, yo soy contador primero y a 10 años después me hice analista de sistemas, y pensaba, digo, dentro de 50 años en realidad todos vamos a tener que ser analistas de sistemas. Es decir, todos vamos a tener que tener un componente de sistemas o de gestión de datos dentro de nuestras universidades en cualquier carrera que estudiemos, porque es lo que vamos a tener que usar. Y porque lamentablemente, nos guste o no nos guste, ya está pasando. O sea, ya se están recopilando esos datos, ya estamos compartiendo información, ya lo estamos haciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora nosotros poder usarla, gestionar nuestras competencias y poder usarlas todos, no solamente nosotros, que por ahí ustedes tienen un rol de un funcionario público, nosotros participamos en una ONG, hay universidades, pero todos los ciudadanos tienen que empezar a gestionar su información. Así que es muy importante también esta necesidad de que los datos tienen que ser entendidos y generar información para todos. Sí. Acá tenemos una pregunta. Dice, ¿se le exige a algún municipio algún tipo de requisito para participar de la red? Puede ser algún municipio vecino o no tan vecino.
esto es lo que tiene la modalidad virtual, que llegamos a todos lados. A todos lados. Bueno, es muy, muy interesante lo que decís, porque me acuerdo cuando, bueno, Andy, que está conectado ahí, cuando dijimos, bueno, nos tocó la pandemia, íbamos a lanzar el 20 y pico de abril la red, etcétera, y repensamos todo, y después él dijo, bueno, no, pero por ahí, haciéndolo virtual, por ahí llegamos más rápido a todos. Entonces, fue así, justamente. Fue así. No sé si hubiéramos tenido el resultado que tuvimos si no hubiera sido virtual. Por supuesto que queremos volver a encontrarnos y volver a juntarnos y tener un encuentro presencial y tomarnos un café o comernos un asado, o tener una capacitación cara a cara, que sabemos que es otra cosa. Pero bueno, la verdad es que la virtualidad permitió que este abordaje territorial sea posible. Y no hay ningún requisito formal, sí obviamente hay que completar un formulario. Yo ahora si querés pongo en el chat para que lo difundan el portal web de la red, pero hay que completar un formulario, que hay una opción que se llama Únete. Los municipios no tienen ningún tipo de restricción, sí por supuesto completar ese formulario. Sí tienen que en algún momento enviar una carta del intendente, de aval de la conformación de la red, y obviamente no tienen ningún tipo de costo. La membresía es gratuita para los municipios, así que bienvenidos todos los municipios que quieran sumarse a la red. No hay ninguna excusa para no estar. No hay ninguna excusa para no estar. Bueno, y ahora todos los municipios que estén adheridos van a tener su stand en la feria de manera gratuita. Así que también esto les recomendamos a todos los que están participando de esta reunión que tengan agendada esa fecha, porque va a ser muy, muy interesante. Eso sí que va a ser diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Así que, bueno, felicitaciones por todo el trabajo que vienen haciendo. Muchas gracias. Como decía, para Bahía, que exista la red, nos da un soporte increíble para poder trabajar desde turismo. Y bueno, la gente también, como con la charla de Andrés, venimos bien, le gustó mucho, así que bueno, te agradezco de nuevo que hayas estado, y bueno, ahora vamos a pasar el video que Andrés no pudo pasar, de los saludos, y con eso vamos a inspirar seguramente a Sabrina Caramelli, que nos sigue, que es una docente de la universidad con agencia de viajes y turismo. Así que muchísimas gracias, Gonzalo, por estar. Adiós. Adiós. Lo que extraño del turismo es sentir que descubro un nuevo lugar. Desenchufarme de todo el día a día y disponerme a recorrerla y disfrutarla. Tener conversaciones raras y extrañas. Mateadas al aire libre, con paisajes bellísimos. Aportar toda esa vocación de servicio que creo que nos caracteriza. Poder subirse al vehículo, subirse a un avión, para aventurarse a una nueva experiencia. Entenderme a cada paso en cada destino nuevo. ¿Sabes qué es lo que más extraño del turismo? Los turistas. Y laburar, la puta que lo parió. Esos platos de comida que valen oro, o esos mano a mano que uno entabla con la gente del lugar. Y tener experiencias autóctonas del lugar. Esa sensación de llegar a un nuevo lugar, a un nuevo destino. La gente visitándonos, caminando por esta playa. Ir a la playa y los ricos desayunos. La interacción con la comunidad local, el aprendizaje de sus costumbres, su cultura. ¿Sabes qué es lo que más extraño del turismo? Alejarme de esto. Extraño la adrenalina y la magia de los viajes. Lo que más extraño del turismo es aprender y compartir diferentes culturas. Volver a soñar con que vamos a viajar por toda la Argentina y disfrutar. Es el momento que está el auto en la puerta de casa, ya todos arriba, el auto cargado, con la carpa, con todos los elementos, listos para salir. Eso. La verdad que es hermoso el video, era una pena que no se pudiera mostrar durante la charla. Felicitaciones, Andrés.